Y a esta hora de la mañana es un gusto saludar al doctor Humberto de la Calle, ex senador, ex ministro, ex registrador aquí en Noticias Caracol en vivo. Doctor, bienvenido, feliz año para usted, un gusto saludarlo. Igualmente, María Camila, encantado de saludarte y estar en esta ocasión contigo. Doctor, lo hemos invitado a este espacio porque queremos escuchar su voz, que siempre se ha manifestado. Usted ha hecho un análisis riguroso sobre lo que es la autonomía territorial y creo que este episodio es la ocasión para analizar los embates y los coletazos de una problemática que no es nueva. ¿Cuál es su visión sobre lo que está pasando entre el gobierno nacional y los gobernadores? Voy a hacerte primero como dos frases para que los oyentes entiendan cuál es la posición central. La emergencia tiene enormes deficiencias constitucionales. Decretos hay que afectan a los territorios, a los departamentos, pero el método ideado o escogido o anunciado por los gobernadores me parece reprochable. Yo sí, francamente, no estoy de acuerdo porque esa es una forma de justicia por su propia mano. Ahora, lo paradójico de esto es que esa fórmula de la excepción de inconstitucionalidad fue el propio gobierno, a raíz del llamado decretazo, que utilizó esa fórmula. O sea, algo que venía en Colombia hace un siglo y que estaba tranquilito y dormido, porque es un poco caótico, el gobierno del doctor Petro pateó el avispero, generó esto que ahora lo recogen los gobernadores y que tiene un riesgo de caos, de anarquía, porque lo que los gobernadores están diciendo es que no cumplen unos decretos del gobierno. Que sean decretos inconstitucionales, seguramente lo son, pero eso lo debe resolver la Corte. Tenemos que permitir que la Corte tome sus decisiones, ojalá muy rápido. Eso implica una pequeña explicación que es un poco técnica, pero voy a hacerla de manera sencilla. En Colombia hay dos sistemas de control constitucional y eso es demasiado. Y eso no es normal. Los países tienen o un sistema en virtud del cual es el juez constitucional el que declara si una norma es constitucional o no únicamente. Y otro sistema, por ejemplo, norteamericano, donde cada juez puede dejar de aplicar una ley a través de la llamada excepción de inconstitucionalidad. Como en Colombia tenemos las dos cosas al tiempo, yo he escrito sobre esto y me parece que es excesivo y ya era previsible que algún día eso se nos iba a reventar. Porque la excepción de inconstitucionalidad, tal además como lo están diciendo los gobernadores, pues significa el caos. No respeto decisiones de un gobierno y me abstengo de cumplirlas porque yo, por mí y ante mí, resuelvo decir que son inconstitucionales. Ese camino de los gobernadores es absolutamente nocivo, irreprochable. Irreprochable, es lo que quiero decir, pero también advierto que el culpable inicial de este desorden es el gobierno del doctor Petro, que fue el que con el decretazo quiso pasarse por la faja decisiones del Congreso. Yo no sé si esto haya quedado claro porque tiene cierto grado de tecnicismo, ¿no? Sí. Lo que tenemos que es permitir que la Corte sea la que decida. Esta es una vía de hecho de los gobernadores y yo no estoy de acuerdo con ese procedimiento. No, queda muy claro, doctor. Y ya para analizar el tema del camino que viene, quiero primero que entonces dividamos. ¿Cuáles son las fallas que usted identifica en el decreto de emergencia económica? Empecemos por la falla del gobierno. Hay fallas protuberantes. La primera, esto no tiene nada de original, yo lo he escrito y lo hemos dicho varias veces. Realmente, si uno mira la motivación del decreto de emergencia, ahí no hay nada imprevisto, súbito, que nos coja por sorpresa. Esto no es como si se desborda un río o explota el volcán del Ruiz. Esto es algo estructural. El mismo gobierno dice que viene de antes. En ese sentido es muy deficiente el decreto. Solo hay dos cositas allí que sí pueden ser súbitas, pero dijéramos es algo secundario. Y lo segundo, que es mucho más grave, es más de fondo, es que aquí se utiliza la emergencia, que es un poder propio del presidente, pero para anular decisiones del Congreso en su competencia. Cuando el Congreso niega la ley de financiamiento, que es una reforma tributaria, está ejerciendo su competencia. Entonces el gobierno simplemente golpea al Congreso diciendo ahora yo me voy para la emergencia, y yo creo que eso viola en su esencia el Estado de Derecho y la separación de poderes. Es una agresión del gobierno al propio Congreso y a la competencia del Congreso. Pero ahora los gobernadores lo que hacen es
siguiendo el ejemplo del gobierno, dice, no, entonces yo no cumplo los decretos de emergencia. Y eso es un caos para Colombia. Yo sí pido que pensemos un poco con serenidad todo esto. Lo que hay que hacer es permitir que la Corte decida, que decida rápido, eso sí, porque realmente lo que hay es una situación muy delicada. Pero me parece que lo que han ideado los gobernadores es un muy mal camino y un muy mal ejemplo para los colombianos, porque entonces vamos a terminar en que aquí todo el que le dé la gana dice esa norma es inconstitucional a mi juicio y entonces no la cumplo. Y eso, te repito, suena a anarquía. Doctor, yo se lo quiero preguntar, poniéndome un poco en los zapatos de los gobernadores, porque aquí hemos escuchado ya a varios, y cuando uno los escucha, uno entiende el porqué de su molestia, y es que ellos dicen que el gobierno pues les subió el IVA del 5 al 19% en un impuesto específico que es el único que ellos tienen la autonomía de recibir y manejar directamente para los rubros de salud, de educación y de deporte. Y ellos dicen que primero trataron de convencer al gobierno a través de una carta, que esto no funcionó, que pidieron una reunión y que solo hasta ahora, cuando están anunciando esta rebeldía, es que les ponen cuidado. ¿No será que yo entiendo lo que usted dice, pero no será que esa excepción de constitucionalidad puede servir en casos como estos? Sí, vamos por partes. Yo sí creo que el decreto es dañino para los fiscos departamentales. Luego creo que los gobernadores tienen razón, pero es que no basta con tener la razón. En una democracia hay que saber utilizar los caminos que brinda el Estado de Derecho, porque con ese mismo argumento de los gobernadores, pues entonces por eso tenemos sencillamente perturbaciones, ocupaciones, interrupción de vías, las vías de hecho, donde cada quien alega lo mismo. Dice, no, es que tal decreto me hace daño, entonces yo paralizo el Transmilenio. Eso se llama vía de hecho. Lo que los colombianos tenemos que hacer es, y los gobernadores lo que deben hacer es ir a la Corte, buscar los mecanismos jurídicos y la Corte tiene que resolver rápido. En eso sí estoy de acuerdo, pero no puede ser que cada quien se tome la justicia por su propia mano, así tenga razón. Porque eso que hacen los gobernadores bajo el vestido de la excepción de inconstitucionalidad, que repito, es un exceso que existe en Colombia y casi no existe en los demás países del mundo. Ambos sistemas al mismo tiempo, eso realmente es anormal, es excesivo. Pero eso no le permite a un gobernador decir, bueno, entonces yo, como me tomo el Transmilenio, es decir, yo no cumplo mientras tanto. Cuando la Corte decida, seguramente si tumba esos decretos, tiene la capacidad de echar atrás lo que haya ocurrido en el transcurso de la discusión. Doctor, usted acaba de mencionar algo que es clave y quiero que ahondemos ahí, porque es que entonces yo le iba a preguntar, pero bueno, si esa figura de la excepción de constitucionalidad existe en nuestra norma, es por algo, pero usted acaba de mencionar, analizando la situación, de que esa figura no sería compatible con un funcionamiento orgánico o sí, con un funcionamiento conveniente del Estado de Derecho. Lo escucho sobre ese punto. Sí, hay dos mecanismos universalmente reconocidos, como ya lo dije. Uno es la de acción de inconstitucionalidad. Y entonces, por ejemplo, los países europeos lo que tienen es tribunales constitucionales. Y entonces el ciudadano va al tribunal constitucional. Ese es uno. El otro, que es más angloamericano, es, no, yo puedo desconocer una norma porque considero que es inconstitucional. Pero ojo, en Estados Unidos eso lo hacen los jueces. Eso no es que cualquier ciudadano diga, ah, no, yo no cumplo la norma porque me parece que es inconstitucional, y mucho menos un funcionario. La gravedad de lo que hizo el gobierno Petro frente al decretazo fue eso. El propio gobierno diciendo que desconoce decisiones del Congreso, y ahí empezó todo este desorden. Hay una responsabilidad enorme del gobierno del doctor Petro, que fue el que, repito, pateó el avispero. Lo razonable en Colombia, yo llevo escribiendo sobre esto varias décadas, claro. Y no solo yo, el maestro Restrepo Piedradita fue el primero que nos hizo ver que tener Colombia los dos sistemas al mismo tiempo genera un enorme riesgo de anarquía, porque por un lado va la Corte resolviendo porque demandan o por control automático, y por el otro un gobernador en este caso, o un ciudadano, o un juez de Caparrapí decide, ah, no, yo no aplico esa norma. Esa es la combinación la que es mala. Eso hay que reformarlo.
Yo llevo varias décadas diciendo, ahí había un peligro. Nunca había ocurrido, llevamos 100 años con ese sistema y no había pasado nada, pero aquí hizo crisis. Yo creo que lo que le conviene a Colombia es el sistema europeo, acción de inconstitucionalidad únicamente. Y ahora con mayor razón, porque la Corte Constitucional, y yo aplaudo eso, creó la figura de las medidas cautelares. O sea, hoy la Corte puede suspender un decreto de inmediato mientras toma una decisión. Eso es suficiente, la Corte ha sido eficaz. No podemos tener dos sistemas al mismo tiempo con los riesgos que estamos viendo cuando un gobernador decide, no, yo no cumplo el decreto. El decreto es inconstitucional, pero eso lo tiene que declarar la Corte, no un gobernador. Claro, y ahí surge otro punto, doctor, y es, usted nos ha encaminado en sus intervenciones a lo que es la solución. Que esto quede en manos de la Corte es el camino correcto, pero ¿qué debería, es decir, qué reacción podría tomar la Corte cuando la decisión de una de las partes es apelar a esa excepción de constitucionalidad? ¿Usted cree que eso, de inconstitucionalidad, usted cree que eso puede afectar el proceso? No, yo diría que no. Yo creo que la Corte lo que tiene que hacer es, digamos, la primera opción, leí, pero no tengo la información completa, la primera opción hubiera sido suspender los decretos provisionalmente. La Corte lo puede hacer. Leí en alguna parte que había decidido no hacerlo. Bueno, lo segundo es tomar la decisión de fondo rápidamente. Y luego, lo tercero es que todos los colombianos nos ajustemos a la idea de que es la Corte la que decide. Pero la Corte puede y deberá, si tumba los decretos, volver atrás los efectos que hayan causado. Por ejemplo, si hay, como ya ocurre, que se esté cobrando el 19% del IVA, si se cae el decreto, la Corte tiene que ordenar que el gobierno, que el Estado devuelva al particular lo pagado en exceso por virtud de la decisión de inconstitucionalidad. Eso es lo razonable. En Colombia estamos llenos de ira y de impaciencias. No se puede manejar el país así, y menos unos gobernadores. A mí sí, francamente, me preocupa que los gobernadores acudan a esa figura peligrosa de la excepción de inconstitucionalidad, creando una situación de hecho, que es diciendo, no, yo no cumplo el decreto. Pues ese es el ejemplo para cualquier ciudadano que entonces bloquea las vías porque le parece que una cosa es inconstitucional. No, ese no es el camino, me parece a mí, lo digo con todo respeto. Sí, y mire que la actitud del gobierno ahora sí, parece que la rebeldía tuvo asidero y tuvo efecto, porque ya el ministro de Hacienda, aunque en un comunicado dicen que el decreto respeta el recaudo y la administración por parte de los departamentos, garantizando la sostenibilidad de sus finanzas, ahora sí lo cita a sentarse. Que el gobierno también actúe de esa manera, mirando hasta ver hasta cuándo le aguantan bajo presión los mandatarios locales. ¿Eso qué implica, doctor de la Calle? Eso es absolutamente condenable, yo estoy de acuerdo, porque ahí hay dos cosas. Una, no, pues echemos los decretos y vamos cobrando y ahí vamos viendo. Eso es muy colombiano, eso no se hace. El gobierno no puede hacer eso. El gobierno tiene que tener previstas las consecuencias y tener esto estudiado de manera muy seria. Pero lo segundo es que fue el gobierno el que activó este mecanismo. O sea, a mí me parece que hay gran dosis de cinismo cuando los ministros dicen, voy a perseguir a los gobernadores. El que se inventó eso recientemente fue el propio gobierno. A mí, francamente, me parece paradójico. El gobierno, condenando a los gobernadores, está condenando a sí mismo a lo que nos hizo con el decretazo. No, así no se puede gobernar, pero así tampoco pueden gobernar los gobernadores. Sí, y eso me lleva a hacerle una pregunta final, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, doctor de la Calle, y es sobre esa actitud del gobierno. Ayer le estaban dando muy duro en redes, qué pena la expresión, al ministro Benedetti, porque él fue el primero que con Eduardo Montealegre, que es ministro de Justicia, salió a defender el uso de esta figura en ese episodio de la consulta popular que usted menciona muy bien. Y ahora califica de incluso poder estar incurriendo en prevaricato a los gobernadores. La coherencia se demanda de todos, pero del Ejecutivo en especial, ¿no, doctor de la Calle? Pero obviamente, esto francamente es delirante. Es tan delirante que es hasta risible. La argumentación del doctor Benedetti contra los gobernadores es una argumentación contra sí mismo, contra lo que él y el doctor Montealegre nos hicieron a través del decretazo. Francamente, esto es delirante. Yo creo que estamos alucinando un poco los colombianos, ¿no? Sí, y mientras tanto, doctor de la Calle, la gente necesita, pues,
que le resuelvan sus problemas de bolsillo, porque es que además, y con esto termino, doctor de la Calle, todo esto se da en medio de una situación de medidas económicas abruptas del gobierno y de alzas en los bolsillos de la gente. Es decir, el tema económico se está sintiendo mucho en este año 2026. No, pero de manera realmente dramática. Eso no lo puede desconocer el gobierno, porque tratar de minimizar los efectos, yo sí creo que hay unos efectos graves. Tradicionalmente hemos hablado de la cuesta de enero. La cuesta de enero es que le llegan a uno las cuentas y le golpean el bolsillo. Claro. Pero esta no es una cuesta normal, este es el Alpe d'Huez. Esta es la mayor subida en esta carrera ciclística en la que los que sufrimos somos los que hemos golpeado nuestro bolsillo. Imagínese en pleno año electoral. Doctor de la Calle, que sean más las ocasiones en este 2026 en que lo tengamos aquí explicando estos temas que pueden ser técnicos, pero son fundamentales en el funcionamiento de la vida de los colombianos. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, María Camila. Feliz año y estaremos conversando en el futuro, sin duda.